Hola, hola, saludos. En este caso vamos a hablar sobre la lectura del oro al vidrio, de la piedra al hierro, la evidencia arqueológica y la desestructuración de la sociedad indígena del autor Francisco Corrales Ulloa. En esta ocasión el autor pretende que no olvidemos el hecho de que eh, con la llegada de los españoles no inicia nuestra sociedad. Hay un antecedente precolombino que tenemos que tomar en cuenta, que muy probablemente se habla de unos 12.000 años antes que ya habían habitantes en nuestro país, pero que sí acepta que en la época precolombina ya se había alcanzado un alto grado o un desarrollo significativo desde el punto de vista sociopolítico y cultural al nivel de cacicazgos y que fue básicamente esa estructura de cacicazgos la que hacen complicada la labor de los españoles para desestructurar estas organizaciones, valga la redundancia. Se habla de que los primeros habitantes de nuestro país llegaron como de una forma nómada y de recolectores, buscando los mastodontes y desplazándose alrededor del territorio nacional. Y esta capacidad que se fue desarrollando de producir alimentos, aparte del sedentarismo, da también origen o da también inicio a la fabricación de cerámica y va sentando las bases para una organización social que va a evolucionar a el término cacicazgo, donde en la pirámide que se desarrolla una estratificación social bastante marcada, hay una autoridad de un cacique, de un señor que asume todo el control político y la distribución de la producción, que incluso tiene el poder de ir a intercambiar bienes con otros caciques y generar una red de intercambio entre estos caciques. Obviamente el poder va a determinarse en alto grado dependiendo del acceso de los recursos que tuvieron a las fuentes de materia prima. Se habla que ya tenían un avanzado grado de conocimiento tecnológico en el trabajo de la piedra, el oro, la madera y la cerámica, que incluso en obras de ingeniería ya tenían montículos, calzadas y acueductos. Como lo decía, todo esto, esta antigüedad temporal y el grado de complejidad que habían alcanzado estas sociedades clasicales son las que van a generar resistencia y un dolor de cabeza para los españoles al tratar de desestructurarlos. Continúa el autor y tratando de recopilar una evidencia arqueológica del contacto que se dio eh, ya una vez que llegan los españoles. Y lo que se refiere básicamente es al uso del vidrio, donde en varios lugares de Costa Rica empiezan a aparecer cuencas de vidrio utilizadas ya por los indígenas eh, en cementerios, por ejemplo. Se data de vestigios en el sureste de Costa Rica, donde se encuentran cuentas de vidrio y objetos de hierro como hachas, cuchillos, puntas de lanza, tijeras. Por ejemplo, también en el sitio Curré, en Atiro de Talamanca, en el Valle Central, por ejemplo, en Orosi de Cartago, en la zona alta de Lari, Talamanca. Incluso se tiene registro de que algunos conquistadores como Juan Vázquez de Coronado utilizaron como mecanismos de sometimiento y conquista la táctica de establecer alianzas con jefes locales, brindándoles regalos que incluían cháquiras, o sea, collares de cuentas de vidrios y herramientas de hielo, las cuales desplazaban fácilmente a las herramientas de piedra que utilizaban los indígenas. Esto por este lado. En cuanto
A la desestructuración de la sociedad indígena hay registros, por ejemplo, en el cementerio de Paso Real, con pruebas de carbono 14, donde se ubica un vestigios de más o menos en el siglo XVII, eh, donde hay tumbas que usualmente en lugar de, bueno, que se hacían con cantos rodados y se colocaban en montículos también construidos con cantos rodados en zonas altas, con ofrendas, ahora se encuentran con artefactos más toscos de cerámica sin ornamentos, nada como lujoso, eh, y en un simple hoyo en la tierra, lo que supone el proceso de desintegración de la sociedad indígena que trata de mantener su idiosincrasia, pero que obviamente va perdiendo terreno ante la creciente o el creciente dominio español. Sin embargo, se hace referencia o el autor quiere hacer referencia o detallar que es significativo que casi 2 siglos después de la llegada de los españoles, todavía los indígenas en este lugar estén tratando de mantener algunas de sus costumbres. Muchas gracias.